nuevamente esa fortaleza, esas energías, ese ánimo espiritual para poder nuevamente continuar en su camino, en este sendero cristiano, que ningún problema, que ninguna vicisitud, que ninguna contrariedad de pronto nos robe esa paz, esa calma, o de pronto nos invite a renegar de Dios, o de pronto a tirar la toalla. No, no, eso Dios no quiere. Recordemos que Dios da sus mejores batallas a sus mejores guerreros. Y es por eso que de pronto pasan estas situaciones para probar nuestra fe, nuestra confianza en Él, el no renegar, el depositar toda esa esperanza en Él y saber que Él siempre nos está acompañando, ¿no? Y que si de pronto en algún momento se da alguna situación adversa, complicada, o de pronto por muy terrible que sea, Dios está ahí para animarnos, para levantarnos, para ayudarnos, para darnos ese nuevo aliento, ¿no? Para continuar caminando, para no dejarlo de lado y volver de pronto a retomar ese camino, ¿no? Que por X situación de pronto nos perdimos o de pronto nos desviamos, ¿no? Es en Él en quien de pronto encontramos esa nueva fuerza, esa nueva fortaleza y ese nuevo vigor y ánimo para seguir adelante. Vamos a rezar un Padre Nuestro y luego le doy el paso a Carlita para que continúe. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. A ti, Madre del Cielo, ayúdanos a ser humildes y aceptar las cosas que nos pasan con humildad, a no ser orgullosos, que aceptemos cada problema, cada situación como un aprendizaje de formación para nuestras vidas, que no creamos que no tenemos ni más ni menos en los problemas o en las alegrías que tú nos puedas dar, que cada cosa pasa porque Dios lo permite, que si una hoja del árbol se cae es porque tú lo permites, Señor Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, y como comenzamos el tiempo de Adviento, ¿no? El tiempo de ese recibimiento y de la espera de la llegada de nuestro Señor Jesucristo, ese niño Salvador, ¿no? Vamos a colocar y vamos a escuchar una canción, ¿ok? Entonces permítame presentarles la canción en un momentito para que nos alegremos, ¿ok? Listos, vamos acá. Ok, vamos a escucharla y le vamos a dar play. Ruédele, maestro. No
Muy bien, esa fue la canción para el día de hoy, ¿no? Entonces, alegrémonos, ¿no? Veamos que siempre en el camino vamos a tener contrariedades, vicisitudes, pero me alegro porque mi camino es Dios, ¿ok? Entonces, preguntándoles un poquito a esa audiencia, ¿no? ¿Cuál es el tema que hemos venido por gracia y bendición de Dios abordando y viendo durante estas 2 sesiones anteriores? ¿Cómo se llama el tema? Reconciliación. Perfecto, reconciliación. Muy bien. Gracias, Emilio, y por ahí también Juan Carlos y Ville, que estaban acordándose ya. Así es, la reconciliación. ¿Sí? Entonces, muy bien. En él justamente habíamos tocado y abordado algunos puntos. Carlita, ¿me podría ayudar en esos puntos, por favor? Sí, bueno, nosotros habíamos hablado de que a veces decimos la frase perdono pero no olvido, y que lo decimos porque nosotros guardamos resentimientos adentro. ¿Y qué significaba resentimientos? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda qué significaba la palabra resentimiento? Por un bono en el cielo, vamos. Cuando nos acordamos de la misma cosa y cada rato. Pero con dolor. Correcto, porque con dolor. Uno puede recordar algo porque uno no se olvida de lo que le han hecho, pero sin dolor es una cosa. Pero con dolor se llama resentimiento, que significa volver a acordarme algo que me ocurrió con dolor, ¿verdad? También hablamos de la empatía. ¿Qué dijimos acerca de la empatía? Por otro bono en el cielo, por otro escalón. A ver, Villi, ¿qué dijimos de la empatía? Es el ponerse en el lugar de la otra persona. Así es. Y pensar que muchas veces las personas que nos han afectado y nos han hecho daño no han tenido la misma crianza o la misma formación de nosotros y las mismas oportunidades para portarse como nosotros queríamos que ellas se porten con nosotros, ¿no? ¿Qué más? A ver, Roberto. Ok, bueno, entonces tenemos la empatía y tenemos también la otra parte que justamente es perdonar a Dios, aunque decíamos que era algo extraño, ¿no? El decir yo te perdono, Dios, pero no es así, ¿no? Porque justamente Dios nos ama y nos perdona todo el tiempo, ¿sí? Pero muchas veces, como habíamos abordado un poquito antes de la sesión, ¿no? Sí, a veces preguntamos, pero ¿por qué Dios me pasa esto? ¿Por qué me mandas esto? ¿No? Y decimos, sí, Dios es el culpable, pero no, muchas veces estamos juzgándolo o de pronto diciéndole a Dios de una manera equivocada, errónea, Él, no, tú me mandaste esto por esto y por esto y por esto, no, Dios no es malo, recordemos que Dios es bueno todo el tiempo, ¿sí? Entonces, como Dios es bueno todo el tiempo Él quiere lo beneficioso, lo agradable, lo grato para ti y para mí, ¿sí? Él derrama sobre ti, sobre mí, sobre cada uno de nuestros seres queridos, familiares y las personas que Él pone en tu camino y en el mío, muchas bendiciones, ¿no? Muchas gracias. Solo está en nosotros el abrirnos, el pedirle esa sabiduría al Espíritu Santo para poder entendernos qué quiere a través de este designio, a través de esta petición, a través de esta situación de pronto que en algún momento tú y yo de pronto la pasamos, ¿no? ¿Qué es lo que quiere Él de mí, no? De pronto querrá que mejore en cuanto a mi carácter, ¿no? Tal vez soy demasiado fosforito que cualquier cosa de pronto me enciende y me lleno de coraje, de enojo, de malestar, de ira. Y la primera persona de pronto o el primer cristiano o cristiana que se pase enfrente mío, con él me desquito, ¿no? O de pronto con él o con ella me descargo, ¿no? Y muchas veces pues nuestro proceder es incorrecto, ¿no? Porque lastimamos a aquellas personas que amamos, ¿no? Aquellas personas que estimamos, que queremos, como nuestros hijos, o de pronto como nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros familiares, ¿no? Y muchas veces se crea ahí justamente ese remordimiento, ese rencor, ese resentimiento, y ese sentimiento que justamente nos roba la paz y la calma, ¿no? Y nos impide muchas veces perdonar como Dios manda, ¿no? 70 veces 7, es decir, siempre, ¿no? Y perdonarse también a uno mismo, ¿no? Por las fallas, por los errores y de pronto por los muchos pecados que a diario cometemos, ¿no? Por muy pequeños o por muy grandes que sean, ¿ok? Carlita, ¿me tomó la lección? Gracias. Okay. ¿Cuánto se 10, listo. También a veces le echamos la culpa a Dios y no le perdonamos, pero a veces por errores nuestros, ¿no? También decíamos que muchas veces nosotros pecamos de una u otra forma, por ejemplo, de un carro que iba a 100 kilómetros por hora y una señora dice, se murió mi hijo, ¿por qué Dios me lo quitó? Y no vemos que a veces los sufrimientos nuestros son a consecuencia de nuestros actos. Por ejemplo, yo no sé, en el caso de Juan Carlos, del carro, ¿no? Por ejemplo, nosotros ya nos estamos dando cuenta que en algún momento nos quedamos botados.
Ya, porque no hemos hecho el mantenimiento, tal vez porque no hay dinero, por descuido, por lo que sea, ¿no? Entonces, ya nosotros como que ya interiormente nos van avisando ciertas cosas, ciertas situaciones que nos pueden pasar. Entonces, no es que a veces Dios no nos previene lo que nos puede pasar, sino que a veces hay diferentes circunstancias que no lo hacemos y a veces no es culpa de Dios, sino de nosotros mismos, las cosas o las situaciones que vivimos, ¿no? Siempre es importante, por ejemplo, el carro, a pesar de que a veces no hay, aunque sea algo, cambiarle el filtro, lo más necesario, porque a veces son cosas muy pequeñas que uno se va dando cuenta y afectan al carro. Y como dijo Juan Carlos, a veces me quieren cobrar 500 y era solo $15. A veces la gente se aprovecha. Yo me acuerdo que íbamos a arreglar el aire acondicionado y un señor nos dijo que nos cobraba $500 por arreglarnos el aire acondicionado. Y cuando fuimos a donde otro señor, creo que $20 nomás gastamos. La gente se aprovecha también de muchas circunstancias y hay que estar muy, muy, muy atentos, ¿no, Roberto? Sí, y eso hablando justamente de ese mantenimiento preventivo, ¿no? De equipos o de maquinaria, ¿no? Que de pronto el hombre ha creado, pero que hay de ese mantenimiento preventivo que debe haber de nuestro interior, ¿no? De tu interior y de mi interior, de ese crecimiento tuyo y mío espiritual, ¿no? Ese mantenimiento que a través de la oración, a través del rezo, a través del sacramento de la confesión, de la comunión y de un sinnúmero también de herramientas que tanto tú y yo conocemos y que muchas veces están a disposición de nuestras manos, pero que muy pocas veces las usamos o le damos el uso adecuado, ¿no? Entonces ese mantenimiento nos ayuda a que nuestro crecimiento espiritual, el tuyo y el mío, pues vayan cada día fortaleciéndose, vayan cada día cultivándose, ¿no? Y nos permita justamente irradiar esa luz que Cristo nos manda justamente a depositarla y a enseñarla a los demás. Entonces veíamos justamente que en esta parte del perdón, ¿no? Y también la reconciliación, muchos lo tenemos de pronto como palabras iguales o equivalentes, ¿no? Pero hay que hacer una pequeña diferencia, ¿no? Una cosa es perdonar y otra cosa es reconciliarse, pero las dos van de la mano, ¿no? Y aquí viene el porqué. Sabemos que el perdón justamente se lo lleva o se lo da justamente cuando una persona nos haya ofendido y nosotros debemos perdonarla, ¿no? ¿Sí? Y sabemos que no debemos guardar rencor, resentimiento o malos sentimientos, ¿no? En cambio, la reconciliación es volver a unir o a juntar algo que ya estaba unido, ¿no? ¿Sí? Entonces, por eso es que muchas veces tal vez las ponemos como palabras iguales, el perdón y la reconciliación, ¿no? Por un caso, ¿no? Por ejemplo, cuando tal vez, voy a hacer el ejemplo, de pronto yo he sido infiel, ¿no? ¿Sí? Hagamos el caso, no es que lo he hecho, no, ¿sí? Pero yo he sido infiel y de pronto, aparte Carlita, ella no se ha enterado nunca y yo he tenido 3 mujeres afuera de mi matrimonio, ¿no? Imagínense, 3 mujeres, con este sueldo, imagínense. Entonces, he tenido 3 mujeres, ella se llega a enterar y bueno, y me dice de todo y me bota de la casa y me destierra, ¿sí? Y más o menos por alrededor de 20 años ella no me perdona. Ya al siguiente año, al 21, ella me perdona, ¿no? Y de pronto volvemos a hacer nuestra vida juntos, ¿no? Nuestra vida como familia. Entonces eso es reconciliarse, unir nuevamente lo que antes estaba unido, ¿no? Es por eso que muchas veces escuchamos en nuestras parroquias o en las iglesias a las cuales acudimos de pronto a escuchar la homilía, la misa, ¿no? ¿Sí? Nos dicen, acudan al sacramento de la reconciliación, ¿sí? Y muchas veces nos invitan a ti y a mí a reconciliarnos con Dios porque nuestro vínculo con Él es muy fuerte y es de una unión, ¿sí? No de una separación, ¿sí? Como dicen en el matrimonio, ¿no? Lo que Dios une, pues el hombre no lo separe. Y es por eso que cuando Dios nos llama a ese sacramento de la reconciliación, nos invita nuevamente a unirnos con Él. No, Él siempre está con nosotros, pero somos nosotros los que nos alejamos, ¿sí? Ya sea por, recordemos, ¿no? Por esa falta de perdón. Muchas veces no tan solo al prójimo, ¿no? Sino también a uno mismo, ¿sí? Muchas veces la falta de perdón hacia uno mismo es la que nos vuelve de pronto el corazón duro, de piedra, lo llena de resentimiento, remordimiento, ¿sí? De un rencor, de unas iras, de un coraje. Y es eso como, digámoslo así, no es como un veneno, ¿no? Que te va de pronto carcomiendo el alma, te va carcomiendo el corazón. Y más que de pronto tú le estás guardando para esa persona
persona que te ha ofendido, ¿no? Y decirle, ahora si le lanzo mi veneno, ese veneno te está destruyendo a ti y no de pronto a esa otra persona. Tal vez la otra persona ni cuenta se dio de pronto en qué situación o bajo qué circunstancia y bajo qué acciones de pronto te ofendió o te causó una ofensa, ¿no? Que de pronto ella dijo, bueno, pero eso lo ofendió, ¿no? ¿Sí? Entonces es eso lo que nos va destruyendo poco a poco y nos va alejando justamente de ese perdón hacia el prójimo, hacia uno mismo y a Dios. Carlita. A ver, vamos a pensar en este momento en la persona que más nos ofendió. Ahí. Cada uno de nosotros sabe y va a tener en su mente la persona que más les ofendió. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos ya cada uno? Cada uno en su mente tiene la persona que más les ofendió. Por ahí, en algunas circunstancias, momentos de tu vida, de mi vida, tuvimos una persona que la quisimos. Sí. Bueno, entonces, cuando nosotros pensamos en esa persona que más nos ofendió, ¿cuáles serían nuestras reacciones? No la puedo perdonar. Es que me hizo muchas cosas. Bueno, ya voy avanzando. Puedo perdonarla, pero a medias, no totalmente. ¿Qué más se le ocurre a Juan Carlos? ¿Qué más se te ocurre, Juan Carlos? ¿Qué más se me ocurre? Bueno, que la verdad que esa persona que me ofendió es bien, o sea, es que yo sé por dónde van, pero yo sé por dónde van. No, pues... Al final de esta terapia que quieren hacer. No, es para todos, es hasta para nosotros mismos, porque todos somos seres humanos. No puedo. Ya. Soy humano, entiendo que soy humano. Ya. Correcto. Hay una frase, no puedo, dijo. Okay, ya. ¿Tú qué opinas, Billy? ¿Tú pensaste en la persona que más te ofendió? ¿Qué sentimiento se te viene? Me ofendió, me robó esa persona. Ya, a ver, Billy. Bueno, la verdad es que yo trato de mejor olvidar. O sea, yo no guardo rencor a nadie, sin momentos que sí hubo una persona que pronto me ofendió. Yo siempre se lo dejo a manos de Dios nada más y no guardo rencor a nadie. Ya, Emilia. Simplemente me olvido. Correcto. Ya, gracias Emilia. Juan Carlos. No te escucho. El micrófono. El micrófono active. El micrófono active. Tú lo tienes, no. Está desactivado el micrófono, Emilia. Está desactivado el micrófono. Pues tú se lo puedes activar desde el váter. Ya, ok, vamos a ver. No, es ella. Ya, ahí lo activó. Ahí, perfecto, sí, perfecto, gracias. Ahí la escuchamos. Ya. Bueno, yo lo que digo es que yo perdoné, no hay resentimientos en mi alma y por eso tengo una paz interior plena. Amén. Porque no tengo resentimientos hacia nada. Perdoné de raíz, porque no soy de las que digo perdono, pero no voy a olvidar. No, está perdonado. Entonces hay paz en mi interior. Así es. Permite que entre la gracia de Dios en tu corazón. Nada, ningún rencor ni nada, nada. No. Ya. Perfecto, Emilia. Muchas gracias. Carlita. Igualito al anterior. Bis. Bis. Ya. Perfecto, Carlita, gracias. Perfecto. Entonces, en el momento en que nosotros recordamos sin rencor, permitimos más que la gracia de Dios entre a morar en nosotros. Si no, es como que nosotros pusiéramos una barrera y no dejaríamos entrar esa gracia de Dios, ¿no? Es difícil, pero intentándolo no es imposible. Imagínense que Dios tuviera una conversación, una entrevista con nosotros. En el día que nos vamos a morir, dicen que uno se presenta cara a cara con Dios y es el juicio personal de uno. Imagínense que hayamos perdonado, vamos a ponerle no entero, sino a medias. Señor, yo perdoné a medias, no pude perdonar completa, pero tú viste lo que me hizo esto, me humilló, no me pagó. Yo fui, perdón. No, a ti no. Entonces,
Dios, imagínense que nos diga, bueno, yo también te voy a perdonar a medias, porque yo quiero que tú veas atrás y veas todos tus pecados. Y muchas veces nuestros pecados son mayores a lo de la otra persona, a la de que me ofendió, a la que me hirió. Son mayores. Entonces, el Padre Nuestro es clarito. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Sí? Y una parte que Roberto hace un momento dijo, a veces hay cosas que nos pasan a consecuencia de nosotros. Si nosotros tomamos, hace unos días, el mes pasado, el mes anterior, murió una conocida que tomaba mucha cerveza. Murió de cáncer al hígado. Si uno fuma, ¿qué le puede dar? Cáncer a los pulmones. Entonces, hay cosas que nos pasan no porque Dios permite que pase. Claro, a veces sí, hay enfermedades que Dios a veces permite para que nos arrepintamos, para que nos reconciliemos y lleguemos a la presencia de Dios. Pero a veces hay cosas que nos pasan a consecuencia de nosotros mismos, porque Dios nos va advirtiendo, o sea, Dios nos va diciendo, mira, este es el camino correcto y este es el incorrecto. Pero muchas veces nosotros cogemos siempre el que no nos conviene. Y otra cosa importante que el sacerdote nos dijo, y me parece muy importante decirlo, que es, nosotros perdonamos, no tal vez porque esa persona se merezca el perdón. Nosotros perdonamos porque nosotros necesitamos estar libres de resentimiento y rencor para que esa gracia entre en nosotros. Si no, nosotros mismos como que nos ponemos una barrera y nos dejamos llevar de nuestras emociones y esas emociones nos nublan y no podemos tratar a esa persona. Es como si esa persona a nosotros nos llamara. ¿Cómo la trataríamos? ¿Cómo sería nuestro trato hacia ella o hacia él? Roberto. Sí, Juan Carlos creo que tenía una pregunta antes de continuar. No, porque había activado el micrófono, ¿no? Sí, o sea, en mi caso, yo a esa persona que me humilló, me robó porque me robó, no me pagó, me robó. Correcto. Me robó mis años de trabajo. Ya, esa persona, que era mi jefa, lo que me dijo fue, es que Dios, textualmente, es que Dios me dice que lo que te pago está bien. Es que Dios me dice que no te pague más. O sea, siempre se escudaba en Dios, porque ya es evangélico. Se escudaba siempre en Dios. Entonces, yo me reventé. O sea, no le insulté ni la pegué, obviamente, pero sí reventé, discutimos. Ahí fue que yo como abogado, ella me sacó como abogado, le metí juicio, compró el caso, porque después otro empleado me dijo, ¿sabes qué? Que hicieron chanchullo, que compraron el caso, porque el papá de la cuñada es fiscal. Entonces, me dijeron, pasaron a ver porque él compró el caso y me lo cerraron y perdí. Me demandaron, o sea, ni siquiera me pagaron la quincena esa vez. ¿Ya? Entonces, obviamente que yo, o sea, me dicen que es un promedio de unos $10,000 que se me llevó. ¿Y tú crees que ella con ese dinero va a ganarse el cielo? La actitud de él, la actitud de ella y de su familia. Después que yo me porté como, más que como empleado, como amigo, porque yo era amigo de ellos de años, de la familia era amigo. Ya yo di mi sangre por esa empresa. Esa empresa subió porque yo la vi subir. ¿Sí me explico? Entonces, y se portaron todos mal después. ¿Ya? Entonces, ok. Digamos que la perdono. Pero yo, ¿cómo puedo comprobar que de verdad la perdoné si yo no la veo? Yo ya no la veo. ¿Cómo puedo comprobar eso? Claro. ¿Cómo compruebo que la perdoné? Es correcto, ok. Recordemos, nos dice, Juan Carlos dice, yo supongo o hago que la perdono, no. Recordemos que cuando uno perdona, no, es justamente, digámoslo así, no va a enterrar ese sentimiento, no lo vas a guardar o a esconder debajo en el fondo de la tierra, no, sí. Recordemos que si está ahí, ¿qué pasa? En algún momento otra vez sale
aunque uno no la vea a esa persona, no, pero de pronto la recuerdas por X o Y motivo o circunstancia, de pronto por la fecha en que ocurrió, o por el mes en que ocurrió, o por de pronto por la hora en que ocurrió, o por de pronto pasas por el lugar y te acuerdas, uy, se parece a esto, y aquí fue donde me ocurrió, ¿no? Entonces tú dices, chutica, estoy recordando, ¿no? Y vuelvo a tener de pronto a sentir y a consentir ese coraje, esa ira, ese resentimiento, y como lo llevaste guardado y lo enterraste, nuevamente afloró. Lo que se trata es cuando uno dice... Que yo paso por ahí todos los días después de trabajar. Ahí está, ¿no? Entonces, voy al primer y paso por ahí. Ya, ya. Es imposible no pasar por ahí. Claro, es como chupar un veneno todos los días. Eso, entonces mira, cuando tú y yo de pronto guardamos ese baúl o ese cofre en donde tenemos resentimientos, rencores, remordimientos, odios, ofensas y todo lo demás, obviamente en cualquier momento, como tú bien lo indicas, ¿no? Tú y yo podemos pasar por el mismo lugar y de nuevamente se destapa, se abre el baúlcito del cofre y afloran nuevamente, ¿no? Entonces cuando uno dice, como bien Mira lo explicó Billy y Carla, ¿no? Yo ya perdoné, sí, de esa manera me he liberado y estoy en paz. Entonces cuando uno perdona, justamente en vez de enterrar todo ese baúl o cofrecito lleno de todo eso de ahí que nos causa mal, ¿sí? Lo desterramos. ¿Ok? Lo desterramos, no lo enterramos, sino lo desterramos. Y desterrándolo de tu interior o de mi interior es justamente lo que nos va a permitir, tanto a ti como a mí, sanar. Ir entrando en ese proceso de sanación y en ese momento que yo siga pasando por ese lugar o de pronto me la tope cara a cara, de pronto con esa persona que me ha ofendido, ¿no? Y que hizo lo peor y que en sus peores acciones nunca valoró lo que yo hice por ella o por ellos o por la empresa, ¿no? Sí, yo pueda de pronto... Hola, ¿cómo estás? Buen día. Saludos, cuídate, bendiciones, ¿no? Sin sentir y de pronto consentir aquel rencor, resentimiento, remordimiento, odio y coraje que sentía cuando pasó esa situación, ¿no? Entonces, de esa manera, desterrando todo eso, entramos en ese proceso de sanación y de curación de tu alma, de mi alma y de toda la parte espiritual que nos permite, obviamente, seguir conectados a Dios y, obviamente, con todo lo que Él crea y ha creado. Más aún, ¿no? Con el prójimo, ¿sí? Y en este caso, perdonarlo, ¿sí? Y entrar hacia una nueva etapa que es la reconciliación. Entonces ahí viene la reconciliación. ¿Qué es la reconciliación? Hay 3 o 2 aspectos, si mal no recuerdo. El primero, ¿no? Es aceptar justamente que tanto tú como yo podemos cometer de pronto los mismos errores, fallas o pecados, o de pronto peores, ¿no? ¿Sí? Es decir, que como decía Carla, ¿no? Nadie es tan bueno para corromperse, ni nadie tan malo que logre arrepentirse o que no se pueda convertir, ¿no? Entonces, tanto tú como yo, ¿sí? Podemos cometer las mismas fallas, los mismos errores, los mismos pecados o peores, ¿no? Entonces, bajo esa perspectiva, bajo esa óptica, ¿no? Entonces debemos aceptar al hermano, ¿no? Con sus defectos y virtudes y saberlo perdonar, ¿ok? Entonces, de esa manera justamente no vamos a darle pie o paso, abrirle la puerta a la soberbia, ¿sí? Recordemos que la soberbia es sentirse uno más que el otro, es decir, yo nunca voy a cometer esa falla, ese error o ese pecado que él o ella cometió. Oh, sorpresa, no cometimos el mismo, pero peor que ese, uno peor, ¿no? Entonces, ojo, no sentirnos de esa manera porque en cualquier momento se voltea de pronto el sartén, ¿no? Y de pronto recae sobre nosotros, algo de pronto peor que podemos cometer, ¿no? ¿Sí? ¿Okay? Entonces es aceptar justamente que tanto tú como yo podemos cometer las mismas fallas y errores, ¿no? Segundo, ¿no? Estar justamente dispuestos a perdonar. Ahí viene Carlita, justamente, ¿ok? Carlita. Sí, siempre pensando, como dijo Roberto, o sea, es que cuando yo no quiero perdonar en algo, es porque yo me siento superior a esa persona. Yo no haría eso. Yo nunca haría lo que esa persona hizo. Pero si Dios nos dice en otro momento, cuando nos veamos cara a cara, sí, tú no hiciste eso, pero tú hiciste esto peor, te lo muestro. Y nos muestra la escena de nuestra vida donde nos portamos peor. Y ahora yo, ¿cómo te perdono a ti si tú no perdonaste a esta otra persona? Entonces, siempre vamos a caer en que nosotros pecamos más que esa otra persona. Y vamos a hacer una división bien grande. O sea, cuando uno pasa por un lugar o recuerda el hecho o recuerda la situación vivida, que fue doloroso, sí, que fue difícil también, que nos trataron de herir y lo hicieron, lo lograron también. Nadie lo discute, pero hay que separar el pecado del pecador. El pecado es todo lo malo. Dicen que cuando uno va a la presencia de Dios, uno va camino a esa presencia. Dicen que tú has visto los perritos dálmatas.
Dice que los dálmatas se parecen más o menos como nosotros nos vemos cuando nos vamos a la presencia de Dios, nuestros pecados. Y dicen que apesta como que fuera la basura, la putrefacción. Y dicen que cada de esas manchas y esos olores putrefactos son cuánto hemos pecado. Entonces, si tú separas eso, sale estiércol. ¿Tú te comerías estiércol si tú pasas por ese lugar? Pero Dios ama a esa persona. Al pecado no lo ama, lo detesta, lo aborrece, pero a esa persona sí la ama. Y la semana pasada, que no estuvo Juan Carlos, también hicimos la pregunta, dijimos que Jesús no tenía enemigos. Entonces me acuerdo que Emilia decía, no, pero si Jesús sí tuvo enemigos. Él amaba entrañablemente a todo el mundo, ¿sí? Amaba entrañablemente. ¿Por qué? Porque Él siempre amaba. Él no tenía enemigos, pero sí había gente que no lo quería. Sí había gente que lo consideraba su enemigo, pero Él no tenía enemigos, porque hasta estando en la cruz, imagínense cuánto lo humillaron y vino a morir por nosotros. ¿Qué pasó? ¿Qué le dijeron? Jesús alzó su mirada y siendo Jesús, no se creyó más que nadie. Dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y así nos pasa a cada uno de nosotros, a todas las personas que nos han agredido. Y también nosotros nos hemos convertido en agresores tal vez. Entonces, Jesús cuando nos ve actuar así, siempre recordemos cuando está en la cruz y dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. No tuvieron una formación de pequeño, no les enseñaron a orar. Tal vez ustedes y nosotros tuvimos más oportunidades que la persona que nos ofendió. ¿Sí? Realmente aquí es cuánto Dios te dio, cuánto Dios te va a pedir cuentas. Entre más cuentas nos pides porque Dios nos dio más conocimiento. ¿Ustedes se imaginan cuando un sacerdote va a la presencia de Dios? Por eso hay que orar mucho por ellos, porque los sacerdotes, si llegan a caer en pecado, Dios les va a pedir muchas cuentas a ellos. Y su castigo tal vez va a ser más grande, porque ellos tienen mucho más conocimiento que nosotros. Y hay que orar por ellos porque son seres humanos. Entonces, siempre nosotros vamos aprendiendo, pero de la mano también tenemos que ser humildes con lo que vamos aprendiendo, porque todo tenemos que irlo poniendo en práctica, porque entre Dios nos da más cuentas nos pedirá, Roberto. Sí. Entonces, a través de ese amor que Dios tiene para ti, para mí y para toda su creación, ¿no? Es como Dios llega a perdonarnos. Él siempre nos perdona primero, antes que le pidamos perdón. Él siempre nos perdona primero. Y ahí es donde también actúa ese segundo aspecto de la reconciliación. Así como Dios te perdona y me perdona, así también nosotros debemos perdonar a los demás, ¿sí? No como decía Carlita o como de pronto pensamos muchas veces, no, lo voy a perdonar a medias porque tengo un poquitito todavía que me falta, que lo mantengo hasta que ya totalmente llegue a darle el perdón completo, no, pero hay que perdonarlo de manera completa, ¿no? Recordemos que justamente Jesús te ama y me ama tal cual como somos, ¿no? Pecadores y todos nos ama, pero aborrece al pecado. Él justamente en la cruz lo dijo, ¿no? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Él dijo, Padre, perdónalos, ¿sí? Y no tan solo a los que estaban ese momento crucificándolo, lanzándoles piedras, insultándolo, blasfemando, no. También estaba hablando por ti y por mí en estos actuales momentos, ¿sí? Que nos perdone porque no sabemos lo que hacemos. Cuando pecamos no sabemos lo que hacemos, porque nos descarriamos, nos desviamos del camino. Es porque justamente le hemos dado pie a una conversación con la tentación, con el maligno, con Satanás, ¿sí? De tal manera que nos ha jalado y nos ha sacado del camino de Dios para depositarnos por un momento instante en el camino de la oscuridad del pecado. Y ahí justamente donde nuevamente tanto tú como yo volvemos a crucificarlo, volvemos a hacer que camine por el Calvario con la cruz a cuesta hasta el Gólgota. Igual manera. Entonces hay que justamente perdonar, así como Dios te perdona a ti y a mí, perdonar al prójimo y perdonarlo de una manera verdadera, sincera, con un corazón contrito y arrepentido. Y obviamente eso lo podemos justamente adquirir a través del sacramento de la reconciliación, de la confesión, de la penitencia y de la comunión, ¿no? Esa comunión que nos invita tanto a ti como a mí a volvernos a unir a nuestro Creador, ¿no? Estar siempre unidos a Él, ¿sí? Él siempre está unido a ti y a mí,
pero por el pecado nosotros lo sacamos de nuestro interior, lo desterramos, ¿no? Pero Él siempre está a nuestro lado, caminando a tu lado y a mi lado. Pero es nosotros que lo desterramos, y es por esa oscuridad, por esa tela de pecado, por toda esa parte, como decía Carlita, ¿no? De estiércol, ¿sí? De excremento, de pronto de oscuridad, es que no lo vemos, ¿sí? Estamos como ciegos tratando de caminar en un sendero en donde justamente Dios nos marca, pero con los ojos abiertos, quitándonos esa venda del pecado. Carlita. Sí, yo tengo, bueno, un amigo, un diácono, él no es sacerdote, pero es diácono de la Iglesia Católica, y una vez él tuvo una experiencia sobrenatural. A veces Dios nos da regalos y vivimos experiencias más allá de lo evidente. Él contaba en un retiro que él tuvo de diáconos que estaba arrodillado y que llovía. Justo donde él estaba arrodillado, cuando se levantó empapado, y no va a estar lloviendo en un lugar encerrado. Y Dios lo trasladó a la última cena. Estaban los apóstoles, todo embarbado, y en ese momento también lo lleva en la oración en el huerto. Ustedes han escuchado un poquito la oración en el huerto. Carlita, ¿de qué se trató la oración en el huerto? Ay, Dios mío. La oración en el huerto. Sí. Donde él le decía al Padre que apartara de él ese cáliz, pero que se hiciera su voluntad y no la de él. Esa. Exacto, muy bien. Es una parte del rosario donde nos narra, ¿verdad? Y donde él sudó sangre. Dicen que científicamente está comprobado que una persona que tiene mucho miedo, y miren que él sintió miedo siendo Dios, puede sudar sangre. Entonces, en ese momento lo traslada a ese lugar y él oraba por los hombres de esa época para que se salven, para que él también se salve, para que no pase lo que tiene que pasar y se condene a mucha gente. Imagínense cuánta gente también se pudo haber condenado cuando lo humillaron y todo, aunque él pedía por esas personas. Y también mucha gente se arrepintió, como el soldado que le echó la lanza y al caerle agua se arrodilló y se quedó. Jesús ha sido Dios, ¿no? Entonces, que Jesús le dijo a este diácono: no, yo no estoy orando por las personas de esta época, yo estoy orando por las personas de tu época, porque mucha gente se está condenando y se está yendo al infierno. Ayúdame a orar por la gente de esta época, porque no entienden, y cada persona que está muriendo se está condenando, ¿no? Entonces entendamos que el perdón nosotros lo necesitamos, y si los necesitamos a gritos, no vayamos a la presencia de Dios y que Dios nos diga: ¿quién eres tú para condenar? ¿Quién eres tú para no perdonar? Si aquí el que perdona soy yo, tu Padre Celestial que está en el cielo, ¿sí? Veamos con ojos de misericordia, así como Él nos ve con ojos de misericordia a nosotros. Roberto. Sí, un ejemplo también claro de nuestros tiempos, ¿no? Es cuando nos enteramos, cuando en uno de sus viajes y de su apostolado del Papa Juan Pablo II, ¿no? Pasaba por una calle, ¿no? En el papamóvil, y justamente uno de los asistentes o participantes en ese momento, ¿no? Saca justamente un arma y le dispara al Papa, ¿no? Sí. Y quién de pronto de los presentes no lo hubiera cogido y de pronto tal vez lo hubiera hecho añicos, de pronto hubiera hecho justicia por su propia mano, ¿no? Pero no, la policía lo agarró y lo tuvo preso, ¿no? Y el Papa en esa muestra, ¿no? de perdón y de misericordia, ¿no? Va justamente a la prisión, a la cárcel donde se encontraba esta persona, ¿no? Y va y le dice: te perdono, ¿no? Te perdono por lo que has hecho, por lo que acabaste de hacer, ¿no? Dice que justamente esta persona se sorprende, ¿no? Pensaba que él venía a recriminarle y de pronto un sinnúmero de cosas, ¿no? Pero ahí está la muestra más clara de perdón, ¿sí? Cuenta también una historia en una comunidad española, ¿no?
que nos comentaba el sacerdote, ¿no? Dice que en esta comunidad existía un alcalde, ¿no? Y era un pueblo muy cristiano católico, muy creyente, ¿no? Pero que dentro de esta comunidad los comunistas, ¿no?, se habían fortalecido, se habían hecho un poco más fuertes, ¿no? A tal punto, a tal extremo que comenzaron justamente a invadir, a quemar iglesias cristianas católicas, a matar gente cristiana católica, ¿no? A sacerdotes religiosos, a las monjitas las violaban, etcétera, etcétera, ¿no? Y cuentan, ¿no?, de que justamente al alcalde, ¿no?, lo habían tomado como rehén, ¿no? ¿Sí? Y le habían propuesto, ¿no?, que para que él se salve lo habían apresado junto con su esposa y su hijo, ¿no? Y cuenta justamente la historia que para que él se salve, él solo tenía que escupir al crucifijo, ¿sí?, renegar justamente de su fe y de su posición o postura cristiana católica. Dicen que aquel alcalde pues nunca renegó y no hizo justamente lo que ellos pedían, ¿no? Entonces, obviamente los comunistas cogieron, lo levantaron y lo fusilaron enfrente, ¿sí?, de su esposa e hijo. Pasa justamente el tiempo y vienen de pronto soldados o tropas aliadas de pronto a derrocar a los comunistas, ¿no? Y llegan a apresar a esta persona que había matado al alcalde. Lo llegan a apresar, justamente lo iban ya a fusilar, ¿no? Y justamente le invitan a la esposa con el hijo, ¿no?, para que presencien el acto, pero más bien ella justamente acude para abogar por él y perdonarlo justamente, ¿no?, por el acto o por la situación que él había realizado en contra de su esposo y de su familia, ¿no? A tal punto que de pronto la esposa hubiera dicho, no, sí, fusílenlo porque merece la muerte y todo eso, no, pero no. Por sorpresa, ella va y justamente aboga por él y lo perdona por justamente haber asesinado o haber matado a su esposo, que era un alcalde cristiano católico, justamente por no renegar de su fe y por no justamente escupir el crucifijo, ¿no? Entonces vemos, ¿no?, que tal vez algunos dirán, uy, pero eso es al extremo, eso ya es un fanatismo. No, cuando tanto tú como yo creemos y estamos seguros de nuestra profesión de fe, nosotros la defendemos hasta lo último, hasta las últimas consecuencias. Y si no, pues veamos en el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Él la defendió hasta la cruz, ¿sí?, hasta la muerte en la cruz, para demostrarnos que se vence la muerte y que más allá de esta vida terrenal hay una vida eterna espiritual, que tanto tú como yo podemos adquirirla siempre y cuando aquí pongamos justamente en uso esas herramientas que Él nos ha dado y que nos ha dejado justamente para ir alcanzando esa vida eterna, ¿no? Obviamente sí, es difícil, es complicado, puede ser, ¿no? Pero nada es imposible si estamos junto a Dios y le digamos a Él que venga y more en nuestras vidas y que sea Él quien tome las riendas de la misma para llevarnos justamente a la presencia de Él. Carlita. Sí, y pensemos en María. Imagínense que María no haya estado adaptada al plan de Dios. Imagínense que como madre, que tanto sufrió, hubiera dicho, no, pero yo no aguanto que a mi hijo me lo crucifiquen y me lo insulten ahí, me lo dejen desangrado. Dicen que fue la muerte más cruel que tuvo la humanidad, que no existe muerte más cruel que esa. Entonces, esa humildad de María, ¿no?, que es tan difícil para nosotros los seres humanos, pero es un ejemplo, es la reina de los santos. No es la que hace milagros, como dicen nuestros hermanos separados, pero Dios la tiene como la reina de los santos y se la llevó en cuerpo y alma al cielo. Entonces es importante que cada cosa que nos pase, nosotros le ofrezcamos a Dios como una ofrenda de amor. Y entre más sacrificio nos cueste, Dios, me cuesta esto que me está pasando, me molesta, me llena de coraje, pero yo te lo ofrezco y la acepto con mucho cariño y con mucho amor, porque yo sé que por medio de esto me estoy haciendo santo. Por medio de esto me estoy santificando, ¿no? Y por si acaso les tenemos una invitación, ¿no? Aquí en la iglesia San Alberto Magno están casando gratuitamente en enero, ¿no? En enero que están casando gratuitamente. Vamos a los que se quieren casar eclesiástico, gratuitamente los están casando, ¿sí? Para que lo corran la voz. Ese es un anuncio. Ok, bueno, entonces recordemos, esta ha sido nuestra charla, la reconciliación, recordemos algunos aspectos, el perdón, ¿no? Entonces el perdón justamente nos conlleva a perdonar al prójimo, perdonarse a uno mismo, y aunque suene de pronto disparatado, perdonar a Dios, ¿no? Pero sabemos que no hay que perdonar a Dios, sino más perdonarse a uno mismo. Y la reconciliación obviamente viene de la mano con el perdón, pero que tiene dos aspectos, ¿no? El cual nos invita a aceptar que también tanto tú como yo
podemos justamente cometer las mismas faltas, los mismos errores o los mismos pecados o peores, ¿no? Y que segundo, que por el amor que Dios nos tiene tanto a ti como a mí, nos perdona primero, y a través de ese perdón que Él realiza contigo y conmigo, también nosotros debemos perdonar a los demás, ¿sí? Amén. Y perdonar de manera completa. Y recordemos eso, ¿no? Para que entremos en ese proceso de sanación, ¿no? Desterrar, sacar de nosotros y desterrar todos esos malos sentimientos, remordimientos, rencores, odio, iras, coraje, todos esos malos sentimientos, para que así podamos perdonar a los demás de una manera plena, sincera y completa. ¿Okay? Para que no nos lastimemos nosotros mismos, porque realmente no vamos a lastimar a esa persona, sino a nosotros mismos. Y algo le iba a decir, también díganle a esa persona que si por ejemplo no se ha bautizado, no ha hecho la primera comunión y no se ha confirmado, que ahí mismo hace los combos, el combo es completo, lo que la iglesia está haciendo acá. Entonces cualquier cosa nos avisan, que Dios los bendiga. Roberto. Ok, sí, bueno, mis queridos hermanos y hermanas, pues en esta noche esa ha sido la sesión de la reconciliación. Sí. Hola. Mande. Una cosita, no sé qué les parece, ¿no? En esta época ya navideña, todo eso, a ver si se puede hacer una novena virtual. También está muy bien. Excelente. Sí, muy bien. Entonces hay que coordinar el día, ¿no? Para poderla realizar, convocarnos todos a sí mismos y poderla hacer. Correcto. Pero muy buena propuesta. 9 días antes de Navidad, pues. Claro. Los 9 sí. días antes de Navidad. Claro. Sí. Ya, está bien. Antes de Navidad. Sí. ¿Desde cuándo empezaríamos? ¿Quién tiene el calendario por ahí? De pronto en la próxima charla ya tenemos otro el calendario para ver los 9 días. Ah, perfecto. Correcto. Sí. Ya, Okay. ya, Entonces perfecto. veamos con esa tarita para proponer los 9 días y llegar todos a un acuerdo. Sí. Ok, bueno, entonces Yo tengo aquí, espérense. ya, A ok, ver, Tengo a ver. aquí un libro, A ver, que es Carlita. una novela. Ya, Voy a listo. decir qué día es, espérense. Ya. Ya, perfecto. Entonces, ahí tenemos la polla. Ajá. Ya les voy a decir que no veo. Ya. Yo creo que es el 16, espérense, ya va. Un momentito. Estoy buscando aquí. El 16 de diciembre empieza. Perfecto. Los 9 días antes de Navidad, 16 de diciembre. Ya, ¿les parece bien a esta misma hora todos los días? Entonces, fíjense los pasos, la foto se llama Dios salva al hombre y es una novena de Navidad para la familia. Yo lo compré el año pasado. Ah, perfecto, Es bien muy bien. lindo. Es bienvenida. Bueno, Ya, ¿les Voy a parece compartir, está bien. a la misma hora todos los días hasta llegar al día de Navidad? En la noche. sí, está bien. Sí. Muy bien, Roberto. Sí. Sí, Emilia, ¿qué tal? ¿Le parece? Emilia. Emilia se fue. Se fue Emilia. Se durmió. Emilia. Emilia, ¿qué le parece? ¿Arrancar desde el 16 con la novena? Creo que sí, de pronto sí, está de acuerdo, creo que está de acuerdo. Somos 3 contra 1, entonces queda. Queda. Ya, pues perfecto, entonces. Chévere, perfecto, gracias, entonces, Vicky. 16, a partir del 16, perfecto, Ville, gracias, Carlita. Entonces ahí tenemos para arrancar nuestra novena, ¿ok? Entonces, de nuestra parte, pues bendiciones, que la Santísima Trinidad nos siga cuidando, protegiéndonos, guiándonos, Gracias. brindándonos esa salud. Y llevándonos siempre de la mano con Él y confiando siempre en Él, ¿no? Bendiciones para ustedes, para su familia, seres queridos y todas las personas en el mundo entero. Amén. Dios los bendiga. Dios me lo bendiga abundantemente. Chao, gracias a Chao, ustedes. gracias a ustedes. Seguimos en oración por todos. Juan. Listo. ¿Qué tal hoy día? Así la cierro nomás.